Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar de la hispanidad de los que nos vean, y bienvenidos otra vez, otra noche más, al canal de conferencias virtuales de los de Cavite. Sabrán ustedes que los de Cavite es una asociación hispanista que propugna la unión de los países hispanos y también la difusión de la historia común, la historia real. Y precisamente hoy vamos a hablar de historia de América, con María Saavedra. María Saavedra, sabrán ustedes que es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular de Historia de América en el CEU San Pablo y dirige la Cátedra Internacional CEU San Pablo de Historia y Cultura Naval desde su creación en julio de 2019. Es autora de numerosos trabajos con temas vinculados con las poblaciones indígenas de América, así como de aspectos de la historia de las ideas americanas, muchos de ellos relacionados con la mujer, el tema que hoy vamos a tratar. Cabe destacar títulos como La mujer en la América prehispánica, una princesa inca en Trujillo, Francisca Pizarro Yupanqui, legado de la nobleza inca y de la sangre española. También Indigenismo y evangelización, la primera expansión del cristianismo en América, Los frailes cronistas y el nacimiento de la antropología, o El mercedario Martín de Murúa y su visión de la mujer andina. Es también autora de una novela histórica, El capitán de la Victoria, Letras desde la mar, de Juan Sebastián Elcano. También ha recibido numerosos premios y distinciones y en 2020, precisamente, fue condecorada con la Gran Cruz del Mérito Naval. Además de todo ello, es una gran conversadora, como ustedes van a poder comprobar hoy. Y hoy nos visita porque tiene nuevo libro. Su título es América es nombre de mujer, indias, mestizas y criollas en un nuevo mundo, editado por la editorial Ciudadela. Miren, es innegable que la narrativa dominante sobre América ha sido escrita por hombres y centrada en el poder político. Sin embargo, la identidad de América no solo se construye desde la política, sino también desde la cultura, de la religión e incluso de la vida diaria. Y ahí, precisamente ahí, siempre estuvo la mujer. Esta obra viene a llenar ese vacío historiográfico, analizando la contribución de las mujeres destacadas en distintos ámbitos, recorriendo desde la época prehispánica hasta el siglo XIX. Y María Saavedra lo hace a través de crónicas, de la arqueología y de documentos históricos, reconstruyendo el papel de aquellas reinas, sacerdotisas, escritoras o guerreras, en el papel de la configuración de la América actual. Pero más allá de nombrar figuras relevantes, el libro resalta a lo femenino como una fuerza creadora de civilización, con un enfoque innovador que la autora, ¿no?, en la que la autora nos propone asomarnos a una visión desconocida del impacto de aquellas mujeres en la historia de América. Así pues, María Saavedra, bienvenida al canal de conferencias de Los de Cavite. Muchas gracias, como siempre, y os agradezco de verdad la oportunidad que me dais de pasearme por aquí de vez en cuando, ¿no? Y compartir estos ratos tan gratos con vosotros. Pues María, cuando quieras, Muy bien, eh, puedes comenzar tu exposición respecto de este libro que has escrito. fenomenal. Voy a ver si consigo compartir la pantalla sin problema. ¿Se ve bien y se me oye? Sí, perfectamente. Ah, vale, vale. Bueno, yo os voy a contar un poquillo el porqué de este libro, el porqué incluso del nombre. Y bueno, y luego ya pues hablamos de lo que os apetezca a todos, ¿no? Me vais a permitir que os tutee, como soy ya vieja conocida, así me parece que resulta todo más cómodo. Em, lo primero que os quería contar es que, así como la portada la diseñó la editorial, y me parece que es una preciosidad, el título lo tenía yo muy claro desde el principio, ¿no? Esto de América es nombre de mujer, porque y hace referencia como a distintos aspectos, ¿no? A distintos matices. ¿Por qué América es nombre de mujer? Por una parte, a ver, literalmente, digamos, es el contenido del libro. Yo hablo de muchas mujeres, menos de las que me hubiera gustado, porque sigue habiendo muchas personas a las que hay que dar espacio, ¿no? En esta aventura nuestra de la historia. Pero hay muchas mujeres y es a las que en las que yo he centrado el libro. Pero además hay un sentido un poquito más metafórico, y es que para mí América es como, digamos, como una gran matriarca, una madre,
una madre que ha engendrado hijos, a veces ese, pues como todos, ¿no? Todos los partos, pues son dolorosos. Y América, como madre, ha tenido esos partos que a veces han sido dolorosos, pero que al final han dado una realidad, que es la que hoy se proyecta, ¿no? En esos millones de hispanohablantes que tienen la lengua española como lengua materna, ¿no? Que somos todos parte de una grandísima comunidad cultural y lingüística, pero que a la vez tenemos cada uno nuestras propias particularidades, ¿no? O sea, es verdad que nos une, es mucho más lo que nos une, y eso lo trabajáis vosotros muy bien, y muchos de vosotros habéis hablado de esto ya en innumerables ocasiones, pero es mucho más lo que nos une a todo el espacio hispanohablante, a todo el mundo hispanoamericano, que lo que nos pueda separar. Pero bueno, pues es como los hermanos, ¿no? La madre es una. Y los hermanos son muy distintos y tienen sus encuentros, sus desencuentros, pero al final la realidad, que es la, digamos, la naturaleza familiar, está ahí, ¿no? Y eso es, yo digo que eso es un poquito la idea que yo quería deslizar de fondo, ¿no? Del libro, más allá de luego hablar de personajes concretos. Aquí os he puesto parte del índice, pero bueno, que no es lo que ahora mismo me importa. Un momento, que les voy a poner pequeñitos porque si no, no veo. Vale. Entonces, algunos aspectos así a priori, ¿no? Para empezar a charlar sobre este tema, ¿no? Bueno, me preguntaba estos dos puntos, ¿no? Si la historia la construyen los hombres o si más bien, más que hacer la historia, la relatan solo los hombres, ¿no? Y esto viene un poquito de lejos. ¿Por qué? Porque hace ya muchos años, yo creo que 20 años a lo mejor, colaboré en una obra colectiva que era una historia de la mujer americana. Y como yo para aquel entonces trabajaba temas de prehispánica, del mundo prehispánica, pues, bueno, pues me tocó, ¿no? Trabajar esto. Entonces yo pensé, es complicado, ¿no? Porque no tenemos casi documentos escritos, hay un poquito en la región de lo que hoy es México, Centroamérica, los antiguos códices, pero la realidad es que los testimonios escritos son muy pequeños. En el mundo andino no existen testimonios escritos. Y entonces cuando fui, o sea, sabía que me iba a encontrar con dificultades, pero la dificultad de verdad me la encontré cuando empecé a ir a las bibliotecas. Y entonces, cuando yo buscaba historia de las mujeres, esto no existía como una disciplina, ¿no? Había historia de género. Y claro, es historia de género no es de género masculino y de género femenino, es historia de género, ya sabemos que nos vamos a encontrar ahí a la mujer. Y esto creo que no es, que no es sano, que no es sano desde el punto de vista académico, ¿no? Porque estamos dando un matiz de diferenciación. Obviamente hombre y mujer son distintos, está clarísimo, ¿no? Pero cuando yo entro en las bibliotecas y veo que en las estanterías o en los archivos lo que hay es género en lugar de historia de la mujer, sé que me voy a encontrar obras históricas escritas o sea, a partir de una ideología, de la ideología de género, y además con unos perjuicios que yo al principio me sorprendía, luego ya, la verdad es que ya no me sorprendo casi de nada, ¿no? Pero cuando leía, por ejemplo, que en el mundo prehispánico la mujer tenía mucha más importancia que la que pudiera tener en Occidente, pero que llegó el hombre con esa tradición judeo-cristiana de la pena, de la culpa de Adán y Eva. Eva hizo comer la manzana a Adán, y entonces eso hace que en Occidente la mujer quedara relegada a un segundo plano porque al final era culpable del pecado original, ¿no? Y que esa es la visión que los españoles trasladaron a América. Pero claro, eh, no justificaron eso sobre ningún tipo de descubrimiento arqueológico, sobre nada, nada, era simplemente. Entonces, por eso yo me di cuenta que, por eso el tema de género a mí me preocupa, ¿no? Porque es más bien, algunos tratan de, sobre todo algunas, tratan de construir una historia basándose en un prejuicio que hace que se desfigure completamente la historia real, ¿no? Y eso a mí me dio esto que no, me dio un poco de rabia, y además es que no me parece serio, no me parece académicamente bueno, ¿no? La historia es la que fue, nos gustará más, nos gustará menos, pero es la que fue, no nos la podemos inventar según un criterio de ahora, y porque ahora nos interesa que, como todo lo occidental, todo lo que hemos visto nosotros hasta ahora, es, es, mm, es
pues resulta que aquello, la América Orientales, sí destruyeron un mundo en el que, en este caso, en este tema, la mujer tenía una enorme importancia en la sociedad. Pero no justificaban esto, simplemente decían, esto era así y no lo basaban en ningún estudio, ¿no? Bueno, pues esto por una parte me hizo interesarme todavía más, ¿no? Por el tema de la historia de la mujer en América. Y luego, claro, hay dos elementos, ¿no? Por una parte, también se ha oído muchas veces, ¿no? Es que la historia, como la han relatado los hombres, pues solo han contado aquellos aspectos en los que el hombre ha sido protagonista. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la vez que realmente quienes han movido la historia desde el punto de vista político, militar, social, económico, la realidad es que han sido los hombres. Desde luego, en Occidente y en el mundo prehispánico ha sido así. ¿Qué sucede? Que claro, ahora afortunadamente están cada vez más, ¿no? Se está trabajando la historia de la vida cotidiana, la historia familiar, una historia más social que política. Y, y claro, aquí es donde despierta o de alguna manera obtiene visibilidad la mujer. Porque claro, es verdad que el hombre va a la guerra, es verdad que incluso en América, por ejemplo, ¿no? Pues los conquistadores en su mayoría eran hombres, los misioneros en su mayoría eran hombres, las mujeres no fueron de misiones, cuando se establecen allí conventos de religiosas no son misioneras. Las grandes decisiones políticas, jurídicas, las tomaron hombres, eso fue una realidad. Pero es que era la misma realidad en la América prehispánica, con todos sus matices, con todas sus diferencias, pero era así, ¿no? Y ya está. Y no vamos a juzgar eso ahora, y desde luego no vamos a contar lo que nos gustaría que hubiera sido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante que es, primero, despegarnos de prejuicios, o sea, la historia es la que fue, y luego el ir dando cada vez más importancia, que esto sí que se está haciendo, ¿no? En el mundo de la historia, a las historias mínimas, a las historias, eso, de la vida cotidiana, porque la sociedad se transforma no por un hecho político, no se transforma por una decisión política, no se transforma solo porque haya una guerra con un resultado favorable o negativo para alguien, sino que la sociedad cambia porque hay cambios en las pequeñas comunidades y la comunidad más pequeña es la familia, ¿no? Por tanto, sin caer en esa trampa de los estudios de género, creo que sí que hay que dar la relevancia que la tiene y mucha, a la figura de la mujer, digamos, en lo cotidiano. En cualquier caso, lo que yo hago en este libro no es tanto, o sea, sí lo hago así para el mundo prehispánico, porque tenemos pocos datos concretos, ¿no? De mujeres, pero luego ya en el mundo mestizo, ese mundo que nace del encuentro, del contacto entre esas dos realidades, la realidad española y la realidad prehispánica, ahí aparecen ya algunas personas con nombres concretos, ¿no? Pero para el mundo prehispánico, a mí me parece que es muy importante el tener en consideración lo que es el elemento femenino, más que personas concretas de las que sabemos poquito. Este sería el esquema en el que yo he ido trabajando, ¿no? Primero la mujer prehispánica, y ya digo que en esto, bueno, ahora vamos a trabajar un poquillo sobre eso, explicaré, nada, 4 ideas, ¿no? Porque me parece muy interesante, y eso lo decías tú, Rafa, antes, el detenerme en lo femenino, en la idea femenina, la esencia de lo femenino, que tuvo una enorme importancia en ese mundo prehispánico, ¿no? Luego vamos a ver cómo se construye un nuevo mundo. Vamos a ver cómo llegan mujeres españolas que conocemos sus nombres, pero porque eran una singularidad. Vamos a conocer a mujeres médicas, conquistadoras, que construyen esa realidad junto con los hombres que también han ido, ¿no? Y luego no me podía dejar, iría en contra de mi naturaleza, el omitir un capítulo sobre Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque Isabel la Católica, como decía yo creo que fue en el último Hispania de Cartagena, el del año pasado, que hubo una pequeña exposición en paneles, ¿no? Y decían, Isabel la Católica, la mujer más importante de América sin haber puesto un pie en las Indias. Y es que es así. O sea, todo lo que se crea a partir de 1492, las bases las ha puesto Isabel la Católica. Unas veces se le escuchará, o sea, se le da más caso, se obedecerá, ¿no? Pero la realidad de lo que fue América a partir del 92 está puesta por Isabel, ¿no? Por tanto, así que tenemos el papel clave, absolutamente clave, de una mujer que dibujó la futura América, ¿no? Y luego una tercera parte en la que vemos
Muy bien, tenemos a la mujer prehispánica, tenemos estas otras mujeres que contribuyeron a la conquista, a la evangelización y a la colonización de, de América, pero a partir de ya los primeros años surge un nuevo mundo. Ese nuevo mundo, que es el actual, es un mundo en el que hablaremos de mujeres mestizas, de mujeres criollas, es decir, de esas que han nacido de la unión biológica, ¿no?, entre occidentales y americanos, pero también las criollas, aquellas que han abandonado su lugar de origen y se han asentado y ya son 100% americanas, ¿no? Por eso la América 100%, o sea, no es más americana la mujer prehispánica que la criolla o que la mestiza, no, porque América realmente comienza a existir como tal, como concepto, como un espacio que aglutina una serie de pueblos con unas realidades comunes, como puede ser la cultura, la religión o la lengua. Esa América, la real, surge a partir del 92 y nace como recogiendo el pozo de lo prehispánico, de lo español, y surge algo que es distinto, ¿no?, que es lo mestizo, y eso es lo propio de América. Sí me gustaría, antes de entrar un poquito en el tema de las mujeres, eh, eh, bueno, pues esta pregunta, ¿no?, que yo creo que puede ser ayudarnos, ¿no?, el punto de partida. Cuando llegaron los españoles encontraron una América o muchas Américas. Bueno, pues de alguna manera me remito a lo que acabo de decir. América no existía. Existía un gigantesco solar, que es el continente americano y las islas, los archipiélagos que tiene, poblado por centenares de pueblos muy distintos que no tenían, por supuesto, en absoluto la idea de pertenecer de tener una identidad común, ¿no? Tenemos a los chichas, a los quechuas, a los mochicas, en el norte a los tlaxcaltecas, a los mexicas, pero no hay una América. Son pueblos que se relacionan a lo mejor cuando hay alguno de esos pueblos que forman imperio, como pueda ser el de los incas, como pueda ser el de los mexicas, que establecen unas redes comerciales o políticas más grandes, pero realmente no hay una América. Este mapa que tenemos aquí delante es un mapa que describe la diversidad étnica a día de hoy. Entonces, por ejemplo, bueno, quizá el caso más llamativo es el de Brasil, que tenemos ahí con 241 variedades étnicas, ¿no? Indígenas, o sea, prehispánicas. Por tanto, primero esto nos ayuda a entender que esto de que acabamos, o los españoles, ¿no?, acabaron con todas las poblaciones indígenas, no tiene ningún sentido. Pero claro, si esto es así, en 1492 esto era mucho más variado, ¿no? Por eso mm, es importante, ¿no?, saber que la América de verdad nace cuando todo esto se funde. La América de verdad no existía antes. Vamos a ver ahora por partes. Voy a intentar ir rapidito para que luego podamos tener un tiempo de coloquio que siempre es mucho más entretenido. El mundo prehispánico. El mundo prehispánico, a ver, claro, las fuentes que nosotros tenemos para estudiar este mundo son fundamentalmente la arqueología y, en el caso de México, Centroamérica, algunos códices, pero pocos. Nos tenemos que basar fundamentalmente en la arqueología. Y lo que sabemos de ese mundo prehispánico, ya fuera lo que se llama Mesoamérica, ¿no?, que es el sur de los Estados Unidos, México y Centroamérica, tanto ahí como en la parte sur, como en la región andina, sí es muy importante lo femenino. Es verdad que el mundo prehispánico, siendo muy distinto, pero tiene una cosmovisión en el que en casi todos los pueblos se mide el mundo, sí, por dualidades, ¿no? O sea, lo masculino, lo femenino, el sol, la luna, la lluvia. Entonces, esa realidad hace que lo femenino tenga un papel importante, que sea constitutivo de la propia realidad cosmológica de estos pueblos, más allá de mujeres concretas, ¿no? Es verdad que tenemos, o sea, las diosas, obviamente, en esos panteones que son muy variados y además cambian mucho, ¿no?, de unos pueblos a otros, aunque sean vecinos. Las diosas tienen una importancia extraordinaria, como sobre todo vinculadas al mundo de la fertilidad, ¿no? Hay una historia, hay una leyenda del pueblo mexica, de los aztecas, que habla de una divinidad que tenéis por ahí en algún sitio, ¿no?, en Coatlicue, que es la que da origen a todos los dioses mexica, ¿no? Y que es la que es madre del dios de la guerra.
ese dios que tan tristemente famoso que conocieron los españoles cuando llegaron a México, porque era el dios principal de los mexicas, era dios de la guerra y por lo tanto era al que se le ofrecían sacrificios especialmente sangrientos, ¿no? Entonces hay un simbolismo de lo femenino muy presente en ese mundo prehispánico, más allá de que luego vayan apareciendo mujeres concretas. He traído esta en la región mesoamericana. Esta es la que se conoce como la Reina Roja de Palenque. Palenque es uno de los yacimientos mayas, en este caso es maya, más interesantes que hay, porque además han ido apareciendo restos y se han ido excavando hace relativamente pocos, en los últimos decenios. Y uno de los descubrimientos más atractivos, más llamativos, fue este, el de la llamada Reina Roja. Se llamaba Reina Roja porque iba cubierta con cinabrio, que era la pintura con la que se cubrían normalmente los cadáveres de los gobernantes. Y conocemos la existencia de esta Reina Roja porque es una excepción. O sea, si hubiera muchísimas reinas en el mundo maya, sería imposible memorizar, sería imposible hacer un recuento de todas las que hay. Tenemos poquitas. Y os decía que he traído a esta porque supongo que sabéis muchos que va a haber bueno, ha empezado ya, ¿no? Una serie de exposiciones sobre mujer indígena en Madrid. Los que estáis en Madrid, pues yo os animo a ir a verlas, ¿no? Porque lo ha organizado el Instituto de Antropología de México con el gobierno español y va a ser una gran exposición de piezas prehispánicas en distintos escenarios. Ya hay una parte que está en la Casa de México, va a haber en el Museo Arqueológico, en el Thyssen y no me acuerdo cuál es el otro sitio, ¿no? Entonces, una de las piezas que se van a traer es precisamente esta, ¿no? La Reina Roja. Y creo que es como bueno, pues una manera muy bonita, muy llamativa de acercarse un poquito a lo que eran mm, la realidad religiosa, porque claro, al final aquí el poder religioso y el político van muy unidos, y también política, y en este caso además de las mujeres, que es de lo que se trata en estas exposiciones, ¿no? De sacar del olvido o de rescatar la idea de lo femenino, y además yo no he ido todavía a la exposición, a la primera, a la que está ya en Casa de México, pero, pero por lo que he estado leyendo, se hace especial referencia a eso, al mundo femenino, más que a mujeres concretas. Y las imágenes que yo veo son de diosas, etcétera, ¿no? No veo imágenes o representaciones de personas concretas, salvo pues, alguna como es esta de la Reina Roja. En los Andes, y estoy hablando, insisto, de mujeres de élite sea, que las conocemos precisamente por eso, porque eran pocas, ¿no? Entonces, si en el mundo maya sí que conocemos alguna reina, esa es la más llamativa, la más conocida, pero porque más fue posiblemente la madre del rey Pacán, uno de los grandes reyes de los mayas. En el mundo andino también tenemos mujeres de élite vinculadas por lo general a rituales. Y aquí os he traído esto porque me parece que es muy representativo. Esto es una imagen de lo que se conoce como la ceremonia del sacrificio. Y se dio, esta ceremonia del sacrificio procede de la cultura mochica. La cultura mochica es muy anterior a los incas y se dio en el norte del Perú, también en la zona de la costa, ¿no? Y entonces es un ceremonial, o sea, como veis aquí hay una especie de procesión de prisioneros que llegan hasta aquí y aquí hay una sacerdotisa que entrega al dios, a su dios que era Ayapaec, un dios especialmente belicoso, una copa, ¿no? Aquí la tenemos un poquito más grande, esta sería la sacerdotisa que entrega la copa que ha recogido de la sangre de los prisioneros y se la entrega a su divinidad. Bueno, pues durante muchos años me refiero, por ejemplo, a la primera mitad del siglo XX, este tipo de iconografía se repetía mucho, pero no estaba muy claro si era algo figurado o era real. Y ahora, en los últimos, pues a partir de los 90 del siglo XX, han empezado a aparecer restos de mujeres que ejercían efectivamente ese papel. O sea, la sacerdotisa existía. La sacerdotisa que ofrece la copa con la sangre de los sacrificados, de los prisioneros a su dios, existía. Aquí tenemos una recreación de una de ellos, de la Dama de Cao, del siglo V, parece que se murió en el 400 y pico, ¿no? de nuestra era. Y por el ajuar funerario con el que ha aparecido, parece que es una de esas sacerdotisas que ofrecían la copa del sacrificio a su divinidad.
Ha aparecido esta, ha aparecido también otra figura de otra sacerdotisa en San José de Moro, también del mundo mochica, que además es muy interesante porque está momificada, pero la piel conserva todos los tatuajes que eran propios de personas de élite religiosa, ya fueran hombres o mujeres, ¿no? Por tanto, sí que vamos viendo personas concretas que han ejercido un cargo, aunque no sabemos cómo se llaman. Esta señora se llama la Dama de Cao porque se encontró en un sitio que había un yacimiento cerquita, ¿no? Pero es interesante que van surgiendo algunas personas que ejercen una función, en este caso más sacerdotal que política, ¿no? Y ya nos vamos a digamos, la segunda parte, ¿no? Que es esas españolas que han influido en la construcción de este nuevo mundo, ¿no? Al que nos estamos refiriendo. Ya habla de Isabel la Católica, sin saber lo que era aquello, porque sí me gusta recordar siempre, ¿no? Que cuando Isabel murió en 1504, mm, hacía 12 años que Colón había llegado a América. Y llegó a las Antillas, además. Es decir, que lo que se conoce de América es muy poquito, pero fue lo suficiente como para Isabel, con una mente absolutamente magnánima, en el sentido que supo ver o intuir mucho más de lo que se estaba viendo en ese momento, fue capaz de poner las bases de lo que luego fueron las leyes de India, tan magníficas y que, aunque hubo abusos, que los hubo, y eso yo creo que no se puede negar, pero que en principio eran unas leyes que garantizaban la protección de los más vulnerables de sus súbditos, que eran los pueblos indios, ¿no? Los pueblos indígenas. Por tanto, yo creo que hablar de América sin mencionar a Isabel la Católica sería un error, ¿no? Entonces, a lo largo del libro, yo he ido recorriendo, pues, he ido seleccionando, ¿no? Algunas mujeres que han tenido una especial relevancia en la construcción de América. Hay otra persona que me parece muy interesante, que es María Álvarez de Toledo. María Álvarez de Toledo fue la primera virreina del Perú, era la esposa de Diego Colón. O sea, Cristóbal muere y Diego es el que hereda la gobernación de la Española. Y María, Diego Colón estuvo mucho tiempo yendo y volviendo a España, ¿no? Y María le tocaba o sea, gobernar en nombre de su marido y lo tuvo muy complicado, porque efectivamente estamos en un mundo de hombres donde incluso a veces la autoridad del propio Diego Colón era cuestionada por los habitantes de la Española y además cuando se queda viuda empezó a firmar ya siempre porque siguió al frente de la Española y firmaba siempre la desdichada virreina. Era la primera virreina de América, era la desdichada porque realmente le tocó un papel muy complicado, ¿no? Luego tenemos personajes absolutamente extraordinarios, ¿no? En las que aquellas mujeres que acompañaron a los hombres, o incluso algunas tuvieron ellas la iniciativa, ¿no? De acompañar en la conquista. Ahí tenemos en la imagen que podéis ver en la parte superior, es un fragmento de un códice que se dibujó y se escribió muy poquito después de la conquista de México. Y ahí tenemos a Hernán Cortés y al lado está María de Estrada. María de Estrada era una mujer que acompañó a a la hueste de Hernán Cortés con otras mujeres. Tenemos varias que acompañaron, algunas eran esposas de los soldados de Cortés y ejercieron de médicos y de todo, ¿no? Esta que tenemos aquí, María de Estrada, contaba como en una carta, ¿no? Pues, al rey le contaba que ellas, que como los hombres estaban tan débiles, pues eran ellas las que se ocupaban de hacer las guardias por la noche, incluso atacar. Y hay un momento en que Cortés dice, las mujeres van a ir detrás, van a la retaguardia, y es esta María Estrada, que debía tener un genio importante, que decía, no, si nosotras hemos llegado hasta aquí es para estar en primera línea con vosotros, ¿no? O sea, mujeres muy aguerridas y ya digo que pues eran capaces de empuñar las armas, de hacer las guardias por la noche o de funcionar como médicos o enfermeras, ¿no? Y luego tenemos aquí, querido, la otra imagen es la de Mencía Calderón, que es una mujer que a mí me ha fascinado, tiene una historia muy bonita porque esa mujer se casó con un extremeño al que se le encomendó la conquista del Río de la Plata, la conquista del poblamiento del Río de la Plata. Y cuando estaba toda la expedición organizada, ella había dado una dote importante al matrimonio, por lo que aquella expedición al Río de la Plata estaba en gran medida financiada por ella. Se murió su marido, que era Sanabria, ¿no? Esto es una poesía que se compuso un poquillo más tarde de su muerte, ¿no? Y entonces cuenta, ¿no? Hay una crónica muy divertida, ¿no? Que cuenta cuando Mencía estaba preparando en Sevilla todo para salir.
hacia el Río de la Plata, vino su madre y dijo, tú déjate de aventuras, de conquistas, se ha muerto tu marido, pues ¿qué le vamos a hacer? Y además tráete toda esa dote que has invertido, no, no hay que recuperarla, ¿no? Y Mencía, no, Mencía se tomó el encargo como esto lo tengo que hacer yo porque además quiere transmitírselo a un hijo de su marido, ¿no? Y efectivamente se lanza a una aventura de locos. O sea, yo creo que también hay que tener muy en cuenta los contextos. Es una señora de Extremadura que en principio tenía una vida bien, correcta, y o sea, que era una familia ciertamente de las élites castellanas, ¿no? Y que se lanza primero al mar, a esa navegación que era completamente incierta, y luego a todo lo que supuso el ir avanzando por el Río de la Plata, la fundación de Buenos Aires, que fue un desastre, luego ya se fundó Asunción, y era ella la que animaba a los hombres y a toda su hueste, ¿no? a seguir adelante. Por tanto, mujeres muy aguerridas, mujeres muy valientes, emprendedoras, algunas de ellas con poder, o bien porque lo recibían, o bien porque se hicieron valer con ese poder, ¿no? Para ser obedecidas, porque en ese momento era necesario que manifestaran su autoridad. Y luego vamos a ir ya. Bueno, también tenemos entre esas personas que fueron a América, a las conquistas, tenemos otro personaje muy, muy divertido, ¿no? Que es Isabel de Barreto. Isabel de Barreto, que se llama la almiranta de la mar Océano, porque su marido, perdón, había ido a conquistar, a descubrir las Islas Salomón, las descubrieron, pero se murió el marido a lo largo de Mendaña, y esta Isabel de Barreto hizo ya la vuelta desde las Islas Salomón hasta Filipinas. Entonces, cuentan, ¿no? que sea fatal con la tripulación, porque claro, estaban, o sea, sabemos todos cuando, ya lo vimos, ¿no? En su día, cuando la primera vuelta al mundo, lo que fue el horror de navegar el Pacífico para Magallanes y Elcano. Bueno, pues seguía siendo un horror, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Y entonces Barreto contaba a su gente, ¿no? que estaba la tripulación muerta de hambre, de sed, no había agua potable y veían cómo ella se paseaba por la parte del puente, ¿no? Con sus joyas, con sus vestidos, que utilizaba agua, además de manera ostentosa, para limpiarse, mientras que sus pobres, la tripulación, la dotación, se morían de sed, ¿no? Y no tenían. Entonces, una mujer no especialmente querida, ¿no? Pero con un carácter muy fuerte. Además, llegó a Filipinas y según llegó a Filipinas se casó con el hijo del gobernador de Filipinas. O sea, pues sí, una mujer que era muy independiente, que tomaba las decisiones que creía que le convenían a ella, ¿no? Entonces, ya digo que acercarnos a la vida de América nos acerca a mujeres que se han encontrado en situaciones muy nuevas y que muchas de ellas han sabido afrontar esos retos de una manera que quizá en España no hubieran podido, ¿no? Pero aquí os decía, ¿no? que creo que hay eh, clave en el tema del mestizaje, o sea, las primeras mestizas que hubo embarazos forzados, por supuesto, y mentiríamos, ¿no? Si dijéramos que no, pero también la realidad es que hubo mestizas, y ahora me fijo especialmente en Malinche, que es lo que lo que tenéis en la pantalla, ¿no? Malinche, la amante de Cortés, que fue mucho más que un amante, ¿no? Malinche, de hecho, al principio Cortés se la había entregado a uno de sus soldados. Y esto es muy interesante, ¿no? No sé si habéis visto el musical Malinche de Nacho Cano, yo lo he visto y me gustó mucho. Me gustó mucho musicalmente, yo no entiendo, me imagino que estará bien, pero me gustó mucho porque el relato es muy real. O sea, Malinche era una niña que había sido vendida por su familia como esclava a otro pueblo enemigo, ¿no? Y al final estos la venden, bueno, pasan varias cosas, pero bueno, se la venden, se la regalan a Cortés como esclava. Entonces, esta mujer supo hacer de intérprete del maya al castellano y al final se hizo alguien muy imprescindible y efectivamente Cortés la convierte en su amante. En México, como sabéis, pues llaman malinchismo a lo que supone, a lo que es una traición, ¿no? Para algunos mexicanos, la Malinche traicionó a su pueblo. Y aquí es donde yo creo o sea, es uno de los puntos en los que he intentado tratar con más cariño en el libro. ¿A quién traicionó Malinche? A los que le habían esclavizado, a su familia que la había vendido. ¿A quién traicionó? Pues no traicionó a nadie. O sea, se defendió, vivió ella misma y Cortés la trataba muy bien. Por tanto, es la primera vez que encuentra como un entorno amigable para ella, ¿no? Entonces no está traicionando a nadie.
Y entonces ella es muy interesante. Y luego tenemos otra figura también de un enorme interés en el sur, en el mundo andino, que es Francisca Pizarro Yupanqui. A Pizarro, Atahualpa, que es el inca al que él hizo prisionero, lo ejecutó. Atahualpa le entrega una mujer y de esa unión entre Pizarro y esta princesa inca nace Francisca Pizarro Yupanqui. Francisca Pizarro Yupanqui se convirtió en la mujer más rica del Perú. La vida de los Pizarro, sabéis que fue tremendamente complicada, ¿no? Porque Francisco, bueno, primero su hermano Hernando fue hecho prisionero porque fue enjuiciado por el rey y lo mandan a España al Castillo de la Mota. Pizarro lo mata Almagro, el hijo de Almagro. Su hermano Gonzalo se rebela contra el rey. Es decir, esta niña ha nacido en un mundo muy, muy, muy convulso. Y de hecho en España, en la península, España es todo, se, se ordena que no queden pizarros en América, ¿no? Porque parece que solo generan conflictos. Entonces, a esta niña, Francisca Pizarro Yupanqui, se viene a la península y aquí se convierte, o sea, es verdad que era una mujer riquísima porque tenía todas las rentas de la familia de los incas. Y más la familia de los Pizarro, todas las rentas de aquellas tierras, se casa con su tío Hernando, también es una historia, ¿no? Muy, muy, peculiar y se instala en Cáceres, en Trujillo, ¿no? Después se casa, cuando queda viuda, se casa con el duque de Buñuelrostro. Por tanto, también es una mujer que supo escoger su vida y que supo tomar decisiones que la fueron haciendo una mujer todavía más poderosa de la que ella era, ¿no? Aquí tenemos una imagen que esta la habéis visto, como tenemos nuestro amigo Capitán Perú, ¿no? Rafael Aita, que trabaja mucho eso, el tema de los incas reales, de la sucesión, de la descendencia de aquellos grandes linajes de los incas. Aquí lo que tenemos es una imagen. En realidad es una imagen que representa dos matrimonios que no se dieron a la vez, pero bueno, lo que nos interesa sobre todo es el que tenemos de García de Loyola y una princesa inca, ¿no? Beatriz Clara Coya, tenemos en la parte de arriba, vemos los dos mundos, el mundo de los incas y el mundo de los cristianos, ¿no? De la Compañía de Jesús. Y esto es lo que supuso el mestizaje entre las élites, tanto española como prehispánica, ¿no? Y a partir de aquí surgen mm, una nobleza nueva, americana, que es una nobleza que está legitimada tanto por su sangre india, ya sea por los grandes señores de los incas o por la mexica o por los mayas, como nobleza española. Y esas es las élites que van a surgir aquí. No es que los mestizajes solo sean de élite, pero creo que que en ese nuevo mundo que está surgiendo hay una realidad jerárquica y en esa jerarquía no son solo los españoles o no son solo los indios, sino que es una realidad que ya es mestiza, ¿no? Aquí tenemos ese cuadro que es tan bonito y que vamos, es una iconografía típica, que hay muchas representaciones en la que se va representando los reyes, los soberanos incas en Perú, hasta que enlazamos con los reyes de España. Entonces, los reyes del Perú, del Virreinato del Perú, pues todos estos fueron antes, y en el momento en que llega Pizarro al Perú, nuestros reyes son Carlos I, Felipe II, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que y claro, esto todo al final se hace mestizaje. O sea, es la mujer la que favorece, la que está favoreciendo este mestizaje. Y ya entramos en esa nueva América. Hemos visto cómo algunas mujeres ayudan a construirla. Surge el mestizaje de esa unión, que el mestizaje es verdad que es cultural y también es biológico, ¿no? Y luego dentro de ese mundo vamos a ver que viven las americanas, ya son americanas, ya no son ni solo prehispánicas, ni son, por supuesto, las mestizas también son americanas, ¿no? Y he puesto aquí las imágenes de dos. Bueno, una es justo la que tenemos en la parte inferior, Sor Juana Inés de la Cruz, que decía Octavio Paz, que fue la primera escritora mexicana, propiamente mexicana. Algunos hablan de ella como una feminista, porque es verdad que, claro, yo a raíz de todo esto me he estado leyendo bastante, ¿no? De la obra de Sor Juana Inés, que no la conocía tan a fondo, y tiene poemas muy interesantes, un poco reivindicativos del papel de la mujer, luego tiene poemas muy alegorías religiosas, otros más exaltando las autoridades, el gobierno, ¿no? De los españoles, pero es muy interesante, ¿no? Y yo creo eso que tiene un reconocimiento en México como la primera gran escritora mexicana. Y luego en la parte superior tenemos a Catalina de Erauso,
la que es conocida como la monja alférez, que también, o sea, no voy a desvelar, bueno, muchos lo conocéis seguro, ¿no? Pero es una vida de aventuras increíble, ¿no? Y bueno, pues yo también, o sea, sabía, porque todos sabemos al final un poquito de las vidas de estas personas, pero cuando te vas metiendo, y esto lo decía al principio con Rafa y con Alberto, que claro, al final me he dejado muchas cosas en el camino, pero es que son vidas fascinantes. Entonces he tenido que reducir un poquito, ¿no? Más de lo que me hubiera gustado y luego me he dejado muchas fuera, ¿no? Pero ya digo que, desde luego, si alguno se anima a leer el libro, va a descubrir, como yo he ido descubriendo, ¿eh? Al escribirlo, personajes o sea, que hoy serían referente para muchas personas de estas que están ahora muy, estamos hablando todos, ¿no? Del empoderamiento de la mujer, de que la mujer ocupe puestos. Bueno, pues ya la sabía, ¿no? En el siglo XVI y la sabía en la monarquía hispánica, ¿no? Esta es otra de las. Yo creo que esta me ha divertido mucho. Micaela Villegas, que era peruana, ya estamos en el siglo XVIII, imaginaos, ¿no? Y entonces era una chica de una familia más o menos media de Lima, pero que tuvo que empezar a ganarse la vida muy joven, ¿no? Entonces se ganaba la vida en el teatro, hacía una especie de ópera cómica. Bueno, pues acabó siendo la amante del virrey Amat, que le era, pues creo recordar que 50 años mayor que ella. Pero además es que luego cuando el virrey Amat se vino para España, ella se convirtió en empresaria teatral, tuvo su propia compañía, su propio teatro. Y luego el hijo de los dos fue uno de los que iniciaron la independencia del Perú, ¿no? Es decir, y esto sí que me gustaría, es una de las cosas que he ido viendo, ¿no? Al escribir el libro, mm, que en América hay como más espacios de poder, una cierta libertad que quizá en la península no hubiera podido ser así, ¿no? Entonces, yo creo que hay ese mundo nuevo que nace es nuevo para todos, tanto para los de ascendencia española como para los de ascendencia prehispánica o mestiza, ¿no? Y es un mundo que pienso bueno, eso luego si quieres lo hablamos, que genera nuevas libertades y que genera unas iniciativas que en España no se hubieran dado. O sea, no, yo no sé si en otro sitio hubiéramos tenido, pues eso, una Isabel de Guevara o una Mencía de Calderón que se lanzan al Río de la Plata a navegarlo, a mandar a sus hombres y aquí no sé, nadie se queda atrás y nadie se vuelve a España porque hemos quedado, o sea, el rey nos ha hecho una encomienda para conquistar aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues y Perricholi es muy divertida, tiene una vida muy, muy divertida. Y por último, claro, a ver, cuando empezamos a conocer muchos nombres de mujeres en América, a partir de las repúblicas, ¿no? Pues lo mismo que en el resto del mundo, ¿no? O sea, en España, porque sí que conocemos muchos nombres concretos, muchas personas singulares de toda nuestra Edad Media y moderna, porque tenemos archivos, porque tenemos mucho escrito. Ahí había poco. ¿Qué sucede? Claro, empezamos a tener muchos nombres concretos, muchos personajes muy atractivos desde la época republicana, pero claro, eso merece no un libro, sino unos cuantos libros, ¿no? Entonces, para cerrar y que no fuera tan brusco como cierro con el fin del virreinato y se acabó la historia de las mujeres en América, escogí unas cuantas mujeres que son muy representativas del folclore americano, ¿no? Tenemos ahí a Violeta Parra, a Chabuca, a Chabela Vargas y a Mercedes Sosa. Y más allá, perdón, perdón, más allá de que sea canción protesta, de temas ideológicos, yo no me fijaba en eso, sino que he ido descubriendo en cada una, y de hecho en el libro aparecen con códigos QR, enlaces a conciertos de las cuatro en las que cantan América. O sea, no cantan chileano, o sea, están, sobre todo quizá Mercedes Sosa, ¿no? O sea, que habla de esa gran América que se tiene que dar la mano. Chabuca, nosotros en España la conocemos sobre todo porque sus canciones las ha cantado María Dolores Pradera. Y todas detrás de cada canción hay una historia bonita, ¿no? La Flor de la Canela, que yo creo que es una de las más conocidas, pues, yo recuerdo oírla mucho en mi casa cuando era pequeña, tiene su historia, ¿no? El río, la Alameda, una negra que se encontraba siempre chabuca, y entonces es ella la que la imagina, muy bonito, ¿no? Entonces he cerrado el libro con esto, pues para también cerrarlo de una manera amable, porque yo creo que
desde el Gracias a la vida de Violeta a Hermanos Americanos de Mercedes Sosa o la Flor de la Canela de Chabuca, pues al final a todos nos deja eso como un sabor muy bonito, muy nuestro, que es de ellos y nuestro, porque al final ahora mismo somos todos lo mismo, manteniendo nuestras singularidades. Y yo creo que con esto ya termino, así que os doy la palabra, dejo de compartir. A ver, Pues muchísimas gracias, María, por tu exposición, por traernos la historia del 50% de la humanidad realmente, algo que sin duda hay que reivindicar. Vamos a empezar el turno de palabras, vamos a empezar el turno de intervenciones. Si hubiera alguna pregunta, que levante la mano quien quiera formular y le daré la palabra. Y mientras la gente empieza a animarse, yo quería comentarte lo que yo siempre he pensado lo que has dicho, en relación a Malinche. O sea, Malinche es vendida por su familia, es tratada como esclava, por eso hablaba las dos lenguas, hablaba en náhuatl y el maya, porque se crió entre los náhuatls y luego fue esclava de los mayas. Pero cuando llega Cortés, resulta que es la primera vez que ella siente la dignidad como persona. Hasta entonces nadie la había tratado con dignidad. Por eso Malinche se deslumbra con la llegada de los españoles. y por eso Malinche, en vez de la traidora, es, a mi juicio, desde luego, es la madre de México, porque es la que consigue unir los dos pueblos. Porque ella, Mm. además, es muy bonito, o sea, ella se va con Cortés, y hay un momento en que ya se ha hecho la conquista, ella ha estado con Cortés en la toma de Tenochtitlán en la Noche Triste, es decir, sufre las aventuras y desventuras de los españoles y finalmente vuelve a su casa, vuelve a su pueblo donde está su madre, su padrastro ya no está, su padrastro que era el que se había empeñado en que la vendieran para que el hijo fuera el sucesor y les perdona. Entonces, hay un encuentro ahí muy bonito de reconciliación que posiblemente sin el contacto con los españoles no se hubiera dado, ¿no? Entonces yo creo que Malinche, pues no es la traidora de nada, pero sí es la fundación de ese nuevo México que está naciendo en ese momento. Desde luego, debía ser Cortés una persona de una inteligencia excepcional y estoy seguro que Malinche también era una mujer de una inteligencia Sí. excepcional. Por eso se produjo aquellas chispas que se produjeron cuando se conocieron ambos dos. Ya Totalmente, sí, sí. ha levantado la mano Matías. Matías, buenas noches y adelante, pregunta cuando quieras. Buenas noches a todos. Bueno, levanto la mano porque tengo que ser siempre el que abra el fuego, ¿no? O sea que ya es una, parece que una tradición, ¿no? Una tradición. Faltaría algo si no se hiciese. Lo primero, felicitar a María porque hay que ver qué bien lo hace, qué bien lo ha hecho. Gracias, Matías, de Y, verdad. es lo que siento de manera sincera, María. Hay dos preguntas muy directas que me gustaría hacerte, por favor. La primera es, vamos a ver, después de la exposición que tú has hecho sobre la mujer prehispánica, existe, o al menos tú tienes conocimiento de que exista, no ya diosas, sino reinas en cualquiera de los pueblos americanos prehispánicos. Esa es una. Y otra, diametralmente opuesta. ¿Cómo está la mujer en América hoy? A ver, mira, sobre las reinas, o sea, mujeres de gobierno en la América prehispánica, las hubo. O sea, antes mencionaba la reina roja, que es una reina maya que funcionó. O sea, parece que más bien fue regente de su hijo, pero bueno, es la reina y se le entierra con todo el ajuar propio de un soberano, de un gobernante. Y luego hay otra figura muy interesante que, bueno, tiempo, ¿no? Que son en la zona de la costa norte del Perú, de lo que es, bueno, Ecuador, Perú, había unas gobernantes que eran las capullanas. Entonces, ahí había unos matriarcados, mujeres que eran gobernantes y además eran cacicas. Y hay una historia también muy divertida de los primeros años de la conquista, porque llega, pues yo creo que es todavía con Pizarro, ¿no? Llegan a una costa donde hay un pueblo de estos gobernado por una mujer, y entonces la mujer les invita y la mujer le encanta a uno de los soldados, que se llama Pedro Halcón, ¿no? Y le encanta para casarlo con su hija. Y entonces cuenta, esto lo cuenta una de las primerísimas crónicas de la conquista, que le echó algo, un bebedizo, y entonces que él se volvió profundamente loco de amor y se quería quedar en el pueblo. Entonces los otros le tuvieron que atizar para que se subiera al barco, ¿no? O sea, que sí que había mujeres gobernantes, sí que había en el mundo maya al menos sí que sabemos de esta reina y alguna más, porque en los mayas sí que tenemos relación
de reyes y ya está, porque luego en el resto de los pueblos, por lo general, la mujer era la esposa del gobernante, tenía su papel institucional, pero gobernantes pocas. Y lo otro, espérate, ¿me has preguntado? Me habías dicho otra cosa. Sí, el papel de la mujer actual en América. Exacto, Ah, exacto. pues imagínate, o sea, sí, O sea, quedando por favor y descontando a la Shinbaum, ¿eh? a ver, estaremos en lo mismo. Tenemos, o sea, de hecho yo me quedo con ganas de escribir ese libro, bueno, me quedo con ganas, que tengo mucho tiempo por delante, espero, sobre la mujer y, o sea, por ejemplo, para mí en ese libro, una mujer que estaría sí o sí, y no es porque ahora esté de moda porque le dan el Nobel, pero sería Corina Machado. Igual que estaría, tendría que estar una Chamorro, igual que, o sea, hay mujeres, pero igual que hay premios Nobel, o sea, y luego, en generalizar sobre la mujer en el mundo americano es que al final, claro, tiene sus singularidades, ¿no? Entonces yo no me atrevería a dar como una definición o una descripción general de cuál es la situación de la mujer en el mundo, en la actual América. Pero escribiré, Matías, y te dedicaré ese libro, te lo aseguro. Pues muchas gracias Me, por tu respuesta, María. Y damos la me lo has palabra, prometido, María, me lo has prometido, ¿eh? Sí, sí. Y Y vale. yo cumplo, te lo aseguro que cumplo. No me cabe la más mínima duda. pues Alberto, cuando quieras, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez. Bueno, en primer lugar, yo ya tengo el mío. Toma. Además, dedicado. Que por cierto, se lo encargué en su momento que lo comprara mi hija para que te lo llevara y lo dedicaras. Y en las primeras semanas se había agotado. O sea, fue a unas cuantas librerías de las populares y se había agotado. O sea que ven, que se está Alberto, vendiendo. te voy a contratar de manager, de lo que sea. Bueno, bueno, bueno. Oye, a ver, una cosa. Una preguntita. Vamos a ver. Leyendo el libro me he dado cuenta que tratas con relativo poco crédito a los cronistas de la época. Hombre, naturalmente habrás tenido que tenerlos en cuenta, pero ¿te ha costado mucho discriminar las posibles fantasías, exageraciones o incluso influencias que podían tener políticas y demás? ¿Te ha costado discriminar o has tirado más de recursos de fuentes primarias, de escritos de la época? ¿Qué valoración has hecho eso? Pues que, o sea, aparte que mi origen, digamos, académico viene justamente de las crónicas, o sea, trabajé mi tesis sobre crónicas del Perú, entonces más o menos me manejo ya en ese entorno. Y es que es muy interesante porque, claro, los cronistas vienen con unos estereotipos muy marcados de Occidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan al Perú, en el Perú el rey, el soberano inca, tenía una esposa principal y luego podía tener decenas de esposas secundarias que eran contratos, eran alianzas con los distintos señores, ¿no? Alianzas de paz. ¿Qué sucede? Que esto cuando lo ponen por escrito dicen, el rey tenía una mujer y 500 concubinas, porque en la mentalidad española solo hay una mujer. En el Perú no, ¿no? O cuando te hablan de las ovejas de la tierra, pues son las llamas, es que no habían visto eso en su vida, ¿no? Entonces, no, o sea, yo creo que sí que es fácil, sobre todo cuando además vas cruzando, o sea, nuestra fuente primaria más importante son precisamente las crónicas, sobre todo en el mundo andino, porque no había escritura antes, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es eso, cruzar varias crónicas y decir, bueno, de todo esto, lo que coincide y que además hemos encontrado registros arqueológicos, me quedo con esto. O sea, no se les puede descartar, ni mucho menos, ¿no? Porque al final ellos estuvieron allí, pero en la interpretación que hacen de lo que vieron, ahí sí que hay que poner un poquito de filtro para saber, pero siguen siendo mi principal fuente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu pregunta y muchas gracias a María por su respuesta, por supuesto. Y tenemos a Alejandro Tena, que ha levantado la mano. Alejandro, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Gusto en Hola, saludarlos Alejandro. desde México. Perdón, aquí todo despeinado. Yo más que Perfecto. pregunta es como comentario. Eh, es muy interesante esta concepción de América como mujer. De hecho, yo creo que por lo menos a nivel Hispanoamérica sí se ha mantenido esa, digamos, esa concepción, ¿no? Pero
En Estados Unidos es totalmente distinta la concepción, ¿eh? O sea, de hecho ellos son America y nosotros somos el hemisferio occidental. Y ellos conciben America como el hombre y Europa como la mujer. Es muy curioso cómo todo está al revés ahí. Digo, solamente como comentario, ¿no? Pero sí es muy interesante ver esas dos, sería interesante ver esas dos comparativas, Pues sí, cómo se han ido nunca, desarrollando. no lo había pensado nunca, pero sí. Además, como ahora estamos estos años, como entramos en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y todos, yo creo que en todos los ámbitos, en las universidades, en las asociaciones civiles, vamos a tratar de poner en valor la presencia española en la independencia, pues mira, todo lo que sea diálogo en distintos puntos, ¿no? De las dos Américas, porque efectivamente hay dos Américas. Una cosa es el territorio, otra cosa es la realidad cultural, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese punto me parece que puede ser uno de los puntos a tocar para establecer como esos matices que nos hacen distintos, pero que no tienen por qué separarnos. Sí, Gracias, no, Alejandro. yo de hecho yo lo que veo más que como separación es que, de hecho tú lo ves en los mapas que manejan los ingleses desde el siglo XVIII. Ellos tienen pues digamos, vienen de una tradición más obviamente calvinista, que se acerca mucho al judaísmo del pueblo elegido y cambian todos los nombres. O sea, como te digo, América no le dicen América, le dicen hemisferio occidental desde el siglo XVIII, ¿eh? Desde el siglo XVIII le dicen el hemisferio occidental y al mar de Cortés le dicen el mar rojo. O sea, los ingleses le dicen el Mar Rojo, como si fuera ahí Abraham, y bueno, y digo, perdón, Moisés cruzándose con los egipcios, no sé, tienen una concepción totalmente distinta. Y cuando dices, bueno, es que América somos todos, ¿no? Pero es que ya ahí se como que chocan, ¿no? Se confunden todo. Pero aquí también, ¿eh? Yo aquí doy una asignatura que es Historia de América y muchos de los que se matriculan piensan que voy a dar Historia de los Estados Unidos y justo es lo único que no veo. Entonces tenemos ese prejuicio de América, son los estadounidenses y el otro pues no se sabe muy bien, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Gracias a Y ustedes. yo quería comentarle a María el papel de la mujer mm, cotidiano en la América prehispánica, sobre todo en México. La mujer estaba al mismo nivel que en el mundo occidental, porque, por ejemplo, yo leyendo a Bernal, Bernal siempre cuenta, llegábamos a un poblado y nos regalaron 8 gallinas y 6 mujeres. Y en el siguiente poblado nos regalaron 12 gallinas y 4 mujeres. Y siempre dice, para moler maíz. O sea, las mujeres las regalaban para moler maíz. Entonces, eh, yo no sé si es porque eran esclavas o porque eran mujeres. Por una parte, o sea, por ejemplo, Malinche claramente era esclava, ¿no? O sea, había Vale, sí, sí, esclavitud que en España ya no había, pero porque en el mundo occidental cristiano no podías esclavizar a un cristiano. Luego la población africana era otra historia, ¿no? Pero luego es verdad que la mujer tenía como roles específicos que eran importantes también, ¿no? O sea, por supuesto, en el mundo, en el ámbito doméstico, la mujer es la que tiene una especial importancia en las distintas etapas de crecimiento. O sea, las curanderas, las matronas, son mujeres las que van cuando nace las parteras, pero que tienen también de alguna manera esa función un poco ritual las que atienden el parto y las que dan como los primeros auspicios, los primeros augurios sobre cómo va a ser la vida de esa persona, ¿no? Y son mujeres las que asisten a los partos, tanto en niños como en niñas. Y luego ya a partir de como hay todo ese ciclo de la vida que se va compartimentando, hay una edad en la preadolescencia que ya entran más los sacerdotes varones, pero hasta entonces la mujer, tanto como madre como médico, como partera, curandera, tiene especial relevancia. Y luego es verdad que había actividades que eran exclusivas de la mujer y una de ellas era efectivamente el tema del maíz, el hacer las bebidas que luego se utilizaban en los rituales ceremoniales. Había mujeres, esto más en el mundo andino, ¿no? Pero lo que los españoles llamaron, por ejemplo, también respondiendo a lo que tú me decías, Alberto, ¿no? Decían, hay conventos de monjas. Pues claro, veían una casa donde había un montón de mujeres y decían, esto es un monasterio, ¿no? Y no era un monasterio, pero sí que eran lo que,
bueno, pues eran como mujeres que eran sacadas de sus comunidades porque tenían algún, pues eran especialmente guapas y eran las mujeres escogidas, mujeres que se iban a dedicar al servicio del Inca o de las divinidades. Y entonces estaban, por ejemplo, para tejer. Esto es muy interesante porque el tejido, tanto en el mundo andino como en el norte, es algo que hoy, por ejemplo, si vais al Museo de América, que eso sí, o sea, el que haya ido a Madrid o viva en Madrid, Rafa, como es nuestro caso, y no conozca el Museo de América, yo le mato directamente, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, lo podemos ver en el Museo de América, ya ni os cuento los que estáis allí, ¿no? Que lo veis en directo. Pero los tejidos son importantísimos. O sea, vemos unos mantos hechos con plumas, con algodón, con lana. Y eran muchos de ellos, tenían un sentido ritual, era para adornar los templos o para ofrecerlos al Inca. Entonces, el que una mujer se dedicara a tejer, aunque había hombres que también tejían, ¿eh? Pero que una mujer se dedicara a hacer tejidos indicaba, digamos, un estatus importante, porque estaba haciendo un trabajo para las divinidades o para el soberano de los incas, ¿no? Hay una momia que ya no existe, porque ya como están quitando muchas cosas de los museos, pero antes Es que me lo encontré la última vez que fui al museo con los chicos, y dije, bueno, ya vamos a ver la momia de Paracas, y no está la momia de Paracas, ¿no? Pero... Pero es muy interesante porque es una momia que está con su fardo funerario y en el ajuar funerario tenía un costurero, que es muy llamativo, es como una gran caja hecha como de mimbre y dentro tiene agujas cortas, largas, hilos, ¿no? Y eso implicaba que esa mujer, que además que el fardo funerario es importante, tenía como unas narigueras de oro, o sea, tenía esa, digamos que igual que al hombre se le ponen las armas en el ajuar funerario, a esta señora les ponía el tejido porque era una mujer importante dedicada al tejido en servicio del sol, del dios sol o de los incas, ¿no? Entonces, era muy, muy diverso sin que supusiera eso que, digamos, que quedaba relegada a un papel secundario. No sé si Ujú. he contestado, Rafa. Sí, sí, no, no, me has contestado perfectamente. Y yo quería comentar que precisamente en el mundo primitivo, o sea, incluso en Europa, en España, el papel de la mujer como sacerdotisa era muy preeminente. Ahí tenemos la dama de Baza, la dama de Elche. Recuerdo que fuimos a una cueva que hay en la Subbética, que en el fondo de la cueva, a bastantes metros, habían descubierto un enterramiento neolítico de otra sacerdotisa, mujer, que estaba allí, que precisamente la bajaron, que Dios mío, mira cómo llegaron hasta allí en aquella época, por aquellas cuevas, por aquellas galerías, para preservar el cuerpo. Luego, aquella mujer tenía un papel muy importante en su comunidad. Ujú, A mí me llama la atención que precisamente entre las civilizaciones más primitivas, la mujer tiene mucha más importancia como sacerdotisa que luego en sociedades más evolucionadas. Y luego te quería preguntar, ya no los cronistas de América, ¿tú crees que los historiadores hasta hoy han opacado el papel de la mujer en la historia de manera deliberada? ¿Ha habido un prejuicio ahí hacia la mujer? qué buena pregunta, Rafa. A ver, vuelvo al principio, porque yo también he reflexionado mucho sobre esto, ¿eh? A raíz precisamente del libro. Yo no creo que haya una voluntad de, de- de que desaparezca la mujer o que... Es que la realidad es que llevamos muchos siglos que el historiador lo que cuenta son hechos políticos, decisiones políticas, militares, jurídicas, y la realidad también es que quienes las han tomado son hombres. O sea, Uh -huh, nosotros, aquí a veces que quizá por insistir demasiado en algunos puntos nos pasamos un poquito de rosca, ¿no? Entonces, no, en España tuvimos reinas, claro que sí, mira Isabel la Católica. ¿Vale? Pero por cada reina Isabel la Católica había muchos reyes, ¿no? Entonces, la realidad es que el hombre ha sido protagonista, ya digo, de la gran historia. ¿Qué es lo que está cambiando ahora? Mm, que se da más importancia y cada vez estamos entrando más en las historias de la vida cotidiana y la mujer tiene un papel esencial. Entonces, uh -huh. esa idea de en la historia las mujeres han desaparecido porque son los hombres los que han escrito la historia. Yo creo que no. O sea, yo creo que son los hombres los que han tenido las grandes decisiones, que han producido cambios en la historia, pero como está cambiando el tono del historiador y estamos ya viendo mucho lo que pasaba en las casas, lo que pasaba, pues eso, las costumbres, hay temas de la vida social que están
en la base profunda de los cambios. Entonces ahora, bueno, pues pienso que se está resaltando ese papel, pero no creo que haya sido voluntario el dejar las mujeres apartadas. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por tu respuesta. Luego yo te quería comentar sobre Catalina de Erauso. Yo no la considero mujer, yo la considero el primer transexual, Tú y muchos. porque fue reconocido incluso por Felipe IV y por el propio Papa. O sea, quiero decir, se le permitió vestir como hombre y vivir como hombre, tanto por el rey como por el Papa, por el resto de su vida. Sí, Entonces, sí, pero en ningún momento dijeron que fuera hombre. O sea, hombre, ella es que seguía eso es siendo... biológica, eso es mm, lógico, claro. sí, 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 pero no, no, o sea, es un tema controvertido y yo creo que ahora también, o sea, es verdad que como estamos como en esa explosión de, Sí, es una realidad que tenemos que darle carta de naturaleza, pues viene bien, ¿no? Tomar a figuras del pasado. Yo no lo sé, o sea, yo creo que era una mujer que se sale de los moldes de la época y es verdad que había mujeres conquistadoras que seguían siendo mujeres, como Inés Suárez o como... ¿Esta quería ser un hombre? ¿Era transexual? Pues no lo sabemos. hombre, quiero decir, es una mujer que toma la decisión de vivir como hombre. Y ahí está el valor. Y luego la importancia de la sociedad de la época y de la iglesia de la época que dice que si quiere vivir como hombre, no hay ningún problema porque viva como hombre. Si se ha destacado en el combate, no hay problema porque cobra una pensión como alférez a pesar de que sea mujer. Y ahí está la... Claro, pero solo en ese ámbito, solo en el militar. Es lo que le permite Sí, la iglesia. Vas a combatir como un soldado. Pero ahí, hasta ahí hemos llegado. personaje... Lo que es indudable es que, porque Catalina de Arauso nació en España, y en este mundo woke que vivimos, estoy convencido que si hubiera nacido en Inglaterra, hoy sería un icono conocido en todo el mundo, como la primera transexual. Es que sería, eso sería oficial, seguro. Puede ser, sí, sí. Lo que era, vamos, era para darle de comer aparte. O sea, era una Sí, persona ultra violenta, conflictiva, vamos. O sea, mató a su hermano, sí, sí, mató así a su sin hermano, querer. en fin, de Ninguno sabía que todo. era el otro del hermano, pero lo mató. ¿No? Iba dejando un reguero de cadáveres y de crímenes por detrás, Sí, espectacular. pero bueno, tened en cuenta en qué ambiente se movía. Es que, vamos a ver, es que decimos, es que esta mujer hizo esto, ¿vale? Y los hombres que estaban en ese mismo ambiente, ¿qué hacían? Cuando estás en medio de una batalla, cuando estás en medio de un asalto, de una defensa, ¿qué narices vas a hacer? O No, sea, pero es que, ella Juan, era una mujer, bueno, era un soldado. ¿Eh? no, no, Es que no haría lo mismo, no haría lo mismo Juana de Arco, por ejemplo, ¿eh? En otro ámbito distinto. no, pero que en los crímenes de Catalina no eran en combate. Fue cuando dejó el ejército, era un pendenciero o sea, estaba todo el día en las tabernas retando a todo el mundo. Sor Juana Inés, la gran poetisa barroca, ¿verdad, María? Sí, una belleza respetada por todos, además, muy protegida por los dos virreyes con los que le tocó vivir. A la vez fue cuestionada también porque algunos clérigos, sobre todo, igual que hubo clérigos que la apoyaron a muerte, ¿no? Pero hubo algunos que decían, está haciendo una poesía demasiado profana, ¿no? Y al fin y al cabo es una religiosa. Sí. Pero no, en general fue muy, muy, muy bien considerada en su época, tanto por las composiciones que hizo religiosas como con las composiciones civiles. Y es que es una delicia leerla y efectivamente, o sea, yo cuando Octavio Paz dice que es la primera escritora propiamente mexicana, creo que tiene toda la razón. Y para mí feminista claramente. O sea, yo siempre me acuerdo de los versos esos que escribe ella de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sabiendo, sin ver que sois ocasión de aquello que culpáis, donde está Sí, sí, eh, defendiendo a la mujer del el menosprecio de los hombres hacia la mujer sin virtud, es absolutamente feminista, absolutamente mm. feminista. Sí, sí, además no tiene pelos en la lengua. No, No no, 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 tiene- no. o sea, Es ataca, algo, hay más que defender a la mujer, yo creo que es un ataque clarísimo al hombre, ¿no? que, sí, ya que fomenta el vicio y a la vez lo critica. Entonces, muy, muy fomenta el vicio de la interesante. mujer y luego lo critica a la mujer que ha caído en el vicio que le ha fomentado. O sea, Sí, sí, precisamente sí. eso. Y luego la... Una vez más, si no hubiera nacido en el mundo hispano, pues sería un icono internacional, seguramente.
Bueno, Sor Juana Inés es conocida, ¿eh? Bueno, sí, O sea, sí, yo creo que desde luego para ellos, para los mexicanos, y, y yo pienso que sí, pero bueno, por eso estos libros, ¿no? Estos y los que habéis escrito muchos de vosotros, pues nos sacan, ¿no? A la luz historias muy bonitas. Y luego eso es con lo Isabel bueno, eso es lo Barreto, bueno ahora que hablabas de los historiadores, es el hecho de que ya poco se puede escribir sobre cuestiones políticas, historiografía política. Entonces, ahora se está buscando precisamente la historia alternativa y eso es enriquecedor, claro. Y es Para muy eso bonito, estamos muy los bonito. novelistas, para eso estamos También. los novelistas, ¿eh? Para, tomando como base lo que hacéis los historiadores, darle un poquito de fantasía, que yo creo Sí. que tampoco es malo, ¿no? Y hacer, crear, no sé, como contextos, ¿verdad? Y Claro, sí, sí, pues sí, mira, todavía por hay mucho ejemplo, que yo, hablar, mucho que escribir. pues, por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando escribí la novela del fraile, que por cierto quiero hacer, pronto haremos una presentación, en la que te encuentras si quieres, digamos, de alguna manera ensalzar un personaje importante como era Andrés de Urdaneta, resulta que es que te pones a buscar la historia de Andrés de Urdaneta y todo lo que tiene son 3 páginas. O sea, es que no hay más. O sea, entonces, si quieres hacer algo más, o te inventas que tampoco es exactamente inventar, sino bueno, pues buscar otras cosas que de alguna manera puedan complementar para poder hacer una novela. Es que, oye, puedo aseguraros que me costó muchísimo trabajo, ¿eh? De hecho, Matías, yo soy muy partidaria de la novela histórica. No todos mis compañeros historiadores lo son, porque les parece que al final, si uno Sí, quiere leer sí. historia, tiene que ir al libro académico. Pero yo creo que es una manera de acercar a lectores nuestros actuales a un contexto, que el contexto es real y tú lo creas con fuentes reales. Luego que hay determinados comportamientos o actuaciones que le tienes que meter un poquito de fantasía, claro, porque no lo sabemos, pero que podrían haber pasado. Me Así, parece que es así una también. manera muy buena de acercar a la gente a la historia. Así también lo pienso yo y por eso estamos en eso, porque pienso que de alguna manera, yo de hecho, lo que dije en su momento, me parece que es una puerta de entrada a la historia. ¿Eh? O sea que Totalmente de acuerdo. gente que jamás, pues probablemente cogería un libro o un tratado de historia, porque suele ser farragoso, suele ser muchas veces aburrido, no nos Mm. engañemos, datos y más datos. En cambio, pues entras en una novela, oye, encuentras un personaje que te llama la atención y a partir de ahí empiezas a meterte más. Así nos ha pasado a muchos, a mí entre Sí. ellos, ¿no? quería preguntarte, María, Isabel Barreto, la primera mujer almirante de la historia. Isabel Zendal, eh, difundiendo la vacuna por el mundo al mismo nivel que Balmis. ¿No te parece que se está habiendo por parte de muchas personas un intento de exagerar el papel de la mujer? Porque, por ejemplo, Isabel Barreto fue almirante, sí, pero ¿por qué fue almirante Isabel Barreto? ¿Verdad? O sea, quiero decir, no podemos Porque decir que Isabel la Barreto viuda de fue, Mendaña, y le duró 2 días, efectivamente. eh, claro, ella no fue nombrada por el rey almirante, ella fue almirante porque su marido había obtenido del rey el derecho a designar en caso de que muriera sucesor, y su marido designa sucesor a Isabel Barreto. El mismo caso, Zendal. Zendal tiene un papel importante, pero accesorio en comparación, lógicamente, con Balmis. Sin embargo, se están colocando públicamente al mismo nivel. ¿No te parece que hay una tendencia muchas veces a exagerar sin que sea necesaria? Porque hay mujeres ocultas con una historia fascinante y que han aportado muchísimo sin necesidad de exagerar ese papel. Bueno, yo creo que como efectivamente, aunque no haya sido intencionado, hasta ahora se ha hablado, hasta ahora me refiero hasta hace, yo qué sé, hasta el segundo tercio del siglo XX, el protagonismo claramente en los libros de historia lo tenían los hombres, pues hombre, en el momento en que empiezas a rescatar a mujeres, podrías caer en la exageración, pero yo no lo veo, o sea, es verdad que yo muchas de las mujeres que pasan por las páginas del libro me parecen deslumbrantes pero, y luego que sí, que siempre habrá escritoras o historiadoras o yo creo más bien ideólogas, ¿no? Que toman a mujeres y las convierten en el ultra referente del feminismo, pues siempre, ¿no? O sea, podemos pasar de un extremo al otro, hasta ahora no hablamos de ellas y ahora nos tenemos que empeñar en que sin ellas no hubiera, efectivamente, sin mujeres no hubiera pasado nada, si hubiera acabado el mundo, nada ni Eva, pero más allá, ¿no? Que se quiera poner en valor, un poco cursi esta frase, pero bueno, la figura de las mujeres
y a lo mejor se da un poquito más de énfasis pensando que llevamos muchos años sin apenas hablar de ellas, ¿no? Pero que alguna vez se puede exagerar, claro que sí, yo misma a lo mejor exagero en alguna, pero también porque descubres cosas que te llaman la atención, ¿no? Y entonces te apetece contarlas pues, de manera un poco enfática. Ujú. Pues muchas ¿Y no gracias, crees tú, María, por tu María? respuesta. Sí, don Perdón, Matías, dime. sí, ¿no crees tú, María, que a lo mejor eso esconde eso quedarse casi siempre en segundo plano, esconde realmente una inteligencia superior? Porque no das la cara y claro, no te la parten. Mm. Puede ser, ¿no? Y eso de que detrás de cada hombre hay una gran mujer, o sea, sí, sí, sobre eso podríamos decir miles y miles de cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, como también, no me acuerdo quién fue el que dijo aquello, sí, muchos de los que están en esta fiesta deben su fama a su primera mujer y su segunda mujer a su fama. Eh, no me acuerdo quién fue, no sé, fue un americano, un estadounidense. Pues muchísimas gracias, Matías. Vamos a leer el chat. Omar García nos ha dicho saludos desde Lima, Perú. Edgar Mora nos ha dicho saludos a todos, soy desde España. Un abrazo a todos. Eh, Usuario nos dice muy importante conferencia. Muchas gracias por compartir. Saludos desde el Caribe. Y Alfonso Riaza, que comentando el tema de América, dice que se apoderaron con el gentilicio americano como de tantas cosas. Así que, pues, estas han sido las preguntas del chat de hoy. Muchas gracias, María, como te decimos, por tu presencia hoy aquí y Muchísimas como, gracias a vosotros bueno, por por el rato. escucharme, por compartir reflexiones tan importantes, ¿no? Porque yo al final vengo aquí y aprendo siempre mucho más de lo que puede haber contado. Hombre, Anda eso es ya, lo, anda ya, anda ya. Sí, 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 Ah, sí, te lo doy de verdad, Matías. Pues, eso es lo pues no hemos que, aprendido nosotros nada contigo y lo que nos queda. Bueno, que seguiremos aprendiendo todos de todos. Vale. bueno, Urdaneta escribe en su diario de navegación cuando va camino al tornaviaje, dice que él, claro, él iba controlando la ruta, las circunstancias meteorológicas, tal, y él cada tanto bajaba a hablar con los marineros, porque él Claro, decía que en ocasiones habla Dios con el más ignorante. claro. O sea, que hasta las personas más humildes tenían algo que enseñarle a él, que era un Ah, gran cosmógrafo. y tanto. Y Que esto lo no es decía normal. Urdaneta, pues entonces creo que tenemos que aprender todos, por supuesto, de esa humildad de Urdaneta, que era Sí, tan sí, característica suya. sí, sí. Muchísimas gracias, María, y como invitada del canal de Guerreros de Cavite te corresponde decir unas palabras de cierre a esta charla entre amigos. Adelante, María. Muy bien, pues lo primero, dar las gracias a Eros Cavite, ¿no? Por tener la amabilidad de invitarme y de compartir lo que ha sido unos años de trabajo que he disfrutado muchísimo y animaros, ¿no? Con mi libro o con cualquier cosa, ¿no? Ir descubriendo esas mujeres absolutamente fascinantes que estuvieron antes, durante y después de la conquista, ¿no? Que son las que forjan la América como la conocemos hoy. Y desde luego, los que estén por Madrid o vayáis a Madrid, ir al Museo de América. Y aunque no he visto la exposición esta que han hecho de arte de antropología mexicana, pienso que también es interesante, conocerla. Y luego, yo sí diré una cosa así como que es también alguna reflexión que yo me he hecho al acabar el libro. No es más América la reina roja de los mayas, no es más América la esposa del soberano inca, no es más América Catalina de Erauso o Malinche. O sea, América son todas, es la suma de todas ellas. Y América como tal, la América en femenino, empieza a partir de 1492. Entonces, yo creo que esa concepción de América como madre, ¿no? Que también decís alguno, me parece que es fundamental para comprender la esencia de la identidad de ese grandísimo mundo que son nuestros hermanos. Pues muchísimas gracias, María, por todas tus ideas que has lanzado aquí de esa forma tan amable y tan limpia, que te caracteriza cuando hablas. Recordemos tu libro, que es donde tenemos que profundizar en el tema. América es nombre de mujer, indias, mestizas y criollas en un nuevo mundo, de editorial Ciudadela. Y llegamos al punto final. Este es el canal de Héroes de Cavite. Si han llegado ustedes hasta aquí, por favor, suscríbanse al canal, denle al like. Esto nos ayuda a tener más difusión, a poder seguir haciendo programas tan interesantes como este. Y ponemos, como digo, cierre, punto final. Esto es una noche más el canal de Héroes de Cavite. Esto es Hispanidad. Esto es
historia. Esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.